Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Gracias y paz sea con todos ustedes. Nosotros estamos viviendo una realidad como asamblea totalmente diferente. Pues todos nosotros hemos venido de condiciones muy críticas, desalineaciones espirituales, enseñanzas equivocadas, y el gran peligro que hoy existe afuera no es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús siempre es el mismo. Jesús siempre es el mismo, y el diablo siempre es el mismo, y los hijos de Adán y Adán siempre son los mismos. Entonces, la verdad de Dios no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. El gran problema que hemos tenido es una religión que lleva el nombre de Jesús, que tiene una Biblia en la mano, pero que en su mayoría no predica ese evangelio. No se vive ese evangelio. Y nosotros, como una asamblea que Dios ha formado, estamos trabajando en estructuras, en raíces. Porque es muy importante que sobre los cimientos haya una sólida edificación, pero los cimientos tienen que ser firmes. Por eso necesitamos volver a la base y confrontar de cierta forma lo que produce cáncer espiritual y lo que permite que podamos pasar de la vida espiritual y cruzar una línea tan fina que es el cabello de un hombre, y en el lugar de una relación comenzamos a vivir una religión. Por eso la verdad de Dios, la palabra de Dios, nos fue dado para corregir, para exhortar, para edificar, para consolar, para fortalecer. Entonces hoy tenemos un tema muy importante, que la verdad les digo que yo por años viene cargándolo encima de mis hombros, porque es un tema de suma importancia, tanto a nivel personal como a nivel de asamblea. Es un tema sumamente importante y queremos abordarlo. Y el tema es juzgar. ¿Es pecado haciéndolo o omitiéndolo? No voy a hacer pregunta. Eso es la cuestión. Porque es una palabra que por toda parte se usa. Se usa como escudo, pero también se usa como flechas. Y uno para mirar y no sabe si es algo para defender o si es algo para atacar. Por eso es importante volver a las raíces, porque ese es el gran problema que tenemos como cristianos. No volver a las raíces, no volver al contexto pleno de la palabra de Dios y empezar a cada uno formar su propio rollo. Entonces, amados, en un mismo espíritu sé que todos tenemos ese anhelo de volver a la senda antigua. De volver que nadie es más alto que la palabra de Dios. Que de la cabeza para abajo todos somos cuerpos. Y si es cuerpo, pagó el mismo precio por ti o por mí. ¿Tenés el mismo sangre de Adán que el mío? No somos castas. No si diferenciamos por color, por condición económica, mucho menos por separación interna. No hay laico y sacerdotes acá. Todos, hermanos, todos somos cuerpos llamados por Cristo para servir cada uno en su don que Dios le dio. Pero todos somos parte de este cuerpo. Todos somos ligados a este cuerpo. Entonces vamos a abordar, y ya voy a pedir disculpa, que es un tema extenso un poquito. Perdónenme si
demoro poco, pero en cualquier lugar que vamos, miramos una película y va 2 horas y no nos reclamamos. Vamos al médico. Fui al médico, tenía número 2, me hicieron esperar casi 1 hora. Porque el médico, la chuleta al mediodía estaba rica y demoró para venir media hora. Y tuve que esperar y no reclamamos. Entonces, por favor, cuando decimos, Señor, te daré el mejor de mi vida, que no comenzamos a controlar el horario con Dios. Para eso busque una religión, que allá en la religión te dicen hasta cómo estornudar y qué hora se estornuda. Entonces, hermanos, vamos a vivir realmente lo que Dios quiera que vivamos. Recordando siempre el primer mandamiento, te amaré de todo mi corazón, toda mi mente, todas mis fuerzas. Y que seamos, hermanos, sinceros y que pongamos esto por práctica. Señor, en nombre de Jesús, danos tu gracia. Señor, tu palabra dice, de ti, por ti, para ti son todas las cosas. Y en tus manos, Señor, en tus manos está mi boca, mi mente y mi ser. Estamos como cuerpo. Queremos que tu palabra nos confronte en esta mañana y nos enseña qué es lo que tú dices en tu palabra. No importa lo que el doctor fulano dice, ni el maestro fulano dice, ni el cátedra en teología dice, ni nadie. Importa lo que tu palabra dice. Confróntanos con esta verdad, Señor. Y dame la gracia de poder hablar tu palabra, según tu querer. Señor, según tu querer. No lo que nosotros queremos oír, sino lo que debemos oír, lo que necesitamos oír, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te doy. Amén. Amén. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedazan. Estamos viviendo, amados, un tiempo singular. Tiempo como la nación de Israel vivía en la época del profeta Isaías, totalmente decaída, totalmente apóstata, donde el profeta Isaías, cuando Dios lo levantó para dirigirse a esta nación, les dijo en el versículo 59, versículo 4, capítulo 59, versículo 4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidad, conciban maldad y dan a luz iniquidad. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Ese es el cuadro, hermanos, que vivimos hoy en la mayoría de las iglesias evangélicas que se denominan cristianas. Bajo un liderazgo en su mayoría se corrompió por el poder.
por la tiranía santa que tenemos, por las ganancias personales, se consideran a sí mismos los intocables, que nadie puede cuestionar sus hechos, que nadie puede cuestionar sus palabras, sus prédicas, sus dichos, lo que hacen, lo que omiten. Usan amenazas, conducen la mayoría del pueblo a una vida libertina, viven plenamente con las escrituras en la mano, pero ausentes totalmente de su esencia, de su eficacia. Prácticamente lo que vivían en los Jueces, en el último capítulo, cuando dice, cada uno hacía lo que le daba la gana. La iglesia hoy en sí, y digo iglesia, vamos a aclarar, me refiero a la iglesia que nosotros vemos, porque la iglesia de Cristo, la espiritual, que está en medio de toda esta iglesia, es santa. Deseosa de Dios, amante de Dios, es víctima. Pero Dios prometió cuidar esas ovejas que están en todas partes. Pero esta es la realidad de la iglesia terrenal, que se dice cristiana, que se dice evangélica. En su mayoría el liderazgo de esa iglesia está corrompido, se apostató, se alejó de la verdad. Usa la verdad, pero para lo que ellos quieren, no para lo que deben. Muchas veces se sienten más elevados que la verdad. Que cuando alguien presenta con la verdad, dice, pero ¿quién es vos para venir a enseñarme la Biblia? Por eso Leonard Ravenhill dijo una frase tremenda. Si Jesús viniera hoy, no limpiaría el templo de los cambistas, limpiaría los altares de los apóstatas, de los corruptos. Limpiaría los altares de obreros que no tienen más el temor de Dios. Cuando un cristiano empieza a crecer y entender la Biblia y empieza a escuchar errores y ver abusos, o ve que hay contradicciones en lo que dice la Biblia y en lo que se practica, intenta cuestionar o demostrar un error o un desvío de las Escrituras o una equivocación. ¿Y qué es lo primero que escucha? No juzgues, hermano, para que no seas juzgado. No juzgues, para no seas juzgado. Otros dicen, pero ¿quién es tú para juzgar? Otros te dicen, ¿quién es tú para juzgar? Y ahí te saca el currículum vital. 30 años de cristiano, 20 de ministerio, hice esto y aquello. ¡Wow! Calma, Sansón. Calma, Sansón. En la vida cristiana tu currículum no sirve. Tú ayer podías haber cenado con el arcángel Gabriel. Hoy necesitas la gracia de Dios para vivir el evangelio de Jesús como Él es. Otros dicen, hermano, dejamos que Dios juzgue. Dejamos que Dios juzgue. ¿No hay una con Pilatos ahí? Dejamos que Dios juzgue. Que hacemos como Pilatos. Lavamos las manos. No se dan cuenta que Pilatos, aunque cuando lavó las manos, tiene que ser Pilatos, ¿no? Aunque cuando lavó las manos estaba juzgando. Porque cuando lavó las manos estaba diciendo, Él es justo. Y que yo que debo juzgar, quiero omitir ese juicio.
entonces quiero lavar las manos, porque lo que ustedes están haciendo está mal. Hasta cuando lavó las manos estaba juzgando. Entonces muchos dicen, no, hermano, no, yo no quiero meterme, no quiero. Martin Luther King dijo, la verdadera tragedia de un pueblo no consiste en el grito de un gobernante autoritario, sino en el silencio de la gente. Otra frase que él dijo, la mayor preocupación no es la perversidad y el abuso de los malvados, sino la indiferencia y la pasividad de los buenos. Esa es la gran tragedia, hermanos. Y todos la sabemos. Tozer dijo una frase, quien acepta el mal sin protestar está cooperando con él. Quien acepta el mal sin protestar está cooperando con él. ¿Te gusta o no te gusta? Y esta plaga, hermanos, se arrastró por todo el rebaño. Ya no se puede hablar la verdad. Ya no se puede mostrar pecado. Ya no se puede confrontar error. Hacia las propias ovejas ya aprendió el mal camino. Intenta decirle a un hermano con todo el amor, mira hermano, está mal y esto. Y lo primero, ¿quién es vos para juzgarme? Ya es una plaga, hermanos, en la sociedad. Hoy un padre ya no puede hablar con un mocoso de 7 años. Y le dice, ¿por qué? ¿Quién es tú para decirme no? ¿Y por qué me dices no? Todavía ni vienen los derechos. Lastima sus emociones, lo trauma. Ya no se puede. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿nos manda la Biblia a juzgar? ¿Es pecado juzgar o es pecado no juzgar? ¿Es correcto revelar los errores, denunciar y sacar a la luz el pecado? Son preguntas que vamos a contestarlas. Vamos a Mateo, como empezamos en el versículo 7, el capítulo 7. Este es uno de los pasajes muy mal interpretado. ¿Por dónde vas? Lo escucha, mal interpretado. ¿Por qué? Con el mismo error de siempre. Lo sacan de su contexto y lo explican solamente en su texto. Por eso Jesús dijo, mi pueblo destruido porque le falta conocimiento. Y el pastor Adrian Rogers dijo, y vuelvo a repetirlo, si tú crees que aprender cuesta, experimenta la ignorancia. Cuesta eternamente más, hermanos. Jesús inicia su ministerio en el capítulo 3 de Mateo, viniendo al bautismo de Juan el Bautista, que vino a bautizar y confrontar los judíos que creían que tenían el contrato de Dios en sus manos. Como muchos líderes hoy creen que tienen ellos. Si no pasa por mí, no entras al reino de Dios. Y Juan Bautista se levantó confrontando a esa religión, diciéndoles, arrepentíos, raza de víbora, ¿quién os indució para huir de la ira venidera? No voy a seguir tal hacha puesta. ¿Ustedes creen que son hijos de Abraham? Dios puede de las piedras levantar un hijo de Abraham. Aparece Jesús y se bautiza en el bautismo de Juan. Inicia su ministerio. El capítulo 4 es llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado. Y es tentado y sale victorioso. Viene y elige sus discípulos. En el capítulo 5 de Mateo, Jesús empieza a demostrar la esencia de su reino, confrontando la hipocresía de la religión judía, o mejor dicho, de cómo los judíos vivían su religión. Y empieza con el sermón del monte, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Empieza a sus discípulos diciendo, ustedes son la sal de la tierra. No es tu religión, no es tu ritual, no es el domingo venir a la iglesia, sino tu vida, tu ser, tu interior, cómo tú vives, cómo tú relacionas.
tú sos la sal, tú sos la luz. Jesús empieza a hablar sobre la ira, sobre el adulterio, que ya no es más algo externo, sino interiormente, porque ahora Él vino para vivir en el hombre de dentro hacia afuera, porque quiere transformar el interior del ser humano, contrario a la religión judía. Comienza a hablar del divorcio, del juramento, comienza a hablar de cómo tratar los enemigos. Y en este capítulo justo Jesús confronta plenamente la hipocresía de la religión. Entonces en el versículo 2 del capítulo 6, empieza hablándole sobre las limosnas y le dice: no seáis como los hipócritas. Y cuando habla de los hipócritas, Jesús casi siempre está refiriendo a los fariseos, a la religión judía. En el versículo 5 habla que cuanto ores no sea como los hipócritas. Vuelve de vuelta a confrontar la hipocresía. En el versículo 16 del capítulo 6, de nuevo vuelve a confrontar la hipocresía. Le dijo: cuando ayunéis no toca tal. No sea hipócrita. Entonces lo que el Señor estaba haciendo en el versículo 7, siguiendo a confrontar la hipocresía, que es lo mal más grande que puede pasar dentro de lo que se llama religión en el ser humano. Dios nos llama a una vida plena, consciente, real, viva, orgánica. Y el ser humano automáticamente puede dejar esa forma plena de adorar, servir a Dios, a vivir una vida hipócrita. Y Jesús estaba confrontando exactamente la hipocresía de los judíos. La hipocresía de los judíos. Entonces, en Juan capítulo 7, esos mismos judíos que permanentemente lo perseguían y permanentemente lo catalogaban y permanentemente agarraban piedra para atirarle, esos mismos judíos muestran las escrituras cómo actuaban en la vida del Señor Jesús. En Juan capítulo 7 dice la Biblia, voy a resumir, hay cosas, voy a resumirla para que ustedes después sientan en casa, porque el fin de la grabación que hacemos es que usted después va a tu casa, agarra, y eso lo que está comprimido, y senta con tu Biblia abierta a escuchar, analizar en la Biblia y aumentarlo a la potencia 10, porque ese es el fin de la enseñanza de la palabra. Que no sea solamente acá. El verdadera enseñanza tiene que ser en nuestras casas. Entonces, yo voy a resumir. Entonces, a Jesús, porque sanó un hombre en el día de reposo, lo llamaron hasta de demonio. Y Jesús les dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí el Señor mismo afirma que se debe juzgar, pero según una regla. El Señor Jesús está diciendo que se puede juzgar, pero según una regla. Lo que hacían los judíos, los fariseos, era exactamente, sus juicios eran totalmente fuera de la regla establecida por Dios, sino según la regla de cada uno, lo que cada uno le da la gana. Lo que el Señor Jesús estaba diciéndoles a los judíos en el capítulo 7 de Juan, era más o menos lo que Mateo 7 está diciendo. Lo que el Señor está diciendo es: si quieren juzgar, juzguen, pero según la recta justicia. No juzguen a la ligera. No juzguen sin temor de Dios. No juzguen según lo que a ustedes les parece. No juzguen para exaltación propia o promoción personal, queriendo hundir a los otros. No sean ustedes la regla del juzgar. No juzguen para agradar a los hombres. No juzguen lo que otros te contaron, sino juzguen según la recta justicia. Eso es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Y todos sabemos cuál es la recta justicia. Es la verdad de Dios.
La mayoría hoy del liderazgo cristiano hacen lo mismo que los fariseos. Y practican lo mismo que los fariseos practicaban. Hacen lo mismo que la hermana católica hace y hizo. Dejan la justicia de Dios para, ¿qué? Poner sus propias justicias, así como cuando Pablo, denunciando la nación de Israel en Romanos capítulo 10, versículo 3, dijo, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Que si la justicia de Dios, la regla que nosotros tenemos es la justicia de Dios, es la verdad de Dios. Y la nación de Israel, como muchos del liderazgo hoy, no quieren establecer la justicia de Dios, sino su propia justicia. Que decir, la justicia de Dios se torna atrás de mí, atrás de lo que yo quiero, atrás de mi orgullo, atrás de mi soberbia. Por eso Jesús les dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Confrontando de vuelta la religión judía. Ese tipo de juicio, lo que no es según la recta justicia. Porque con el juicio con que juzgáis, versículo 2, seréis juzgados, y con la medida, la palabra medida en griego, metrón, con la misma medida que tú mides para los otros, si no es según la justicia de Dios, te serán medido. Te serán medido. Es decir, si tú estás midiendo según tu regla, te será medido según la regla del hombre, no según la regla de Dios. Jesús sigue confrontando la hipocresía de la religión judía. En el versículo 3 dice así, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu ojo? Jesús le dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahora imagina a alguien con una viga en el ojo, intentando, primero diciendo que está viendo la viga, la paja en el ojo de su hermano y está queriendo sacar y esta viga. Ahí está, tenés el ejemplo. Imagínense aquí, con esa viga, está viendo esa pajita acá en el ojo del hermano y le dice, déjame sacártela. Jesús confronta esa hipocresía. ¿Por qué? Primero, por la distancia. ¿Cómo puede ver una paja en el ojo del hermano teniendo esa bruta viga en su ojo? Jesús confronta esa distancia. ¿Qué decir? Está diciendo, es un juicio dudoso. Es un juicio dudoso. Segundo, ahí está, a ver mejor. Es un juicio dudoso. Imagínate cómo puede ver lo que muestra distancia. Jesús reprueba ese juicio. Segundo, la insensibilidad. ¿Cómo no siente la viga en su propio ojo? Y está sintiendo la paja en el ojo de su hermano. Imagínense cómo alguien puede estar sintiendo cuando yo veo una paja, ¿y qué es lo que primero pienso? Mi hermano está molesto. Entonces, como yo con esa viga no siento el dolor y el problema que tengo, y estoy viendo la paja en el ojo de mi hermano y quiero ayudarlo. Eso es insensibilidad, es reprobado. Lo tercero es la maliciosidad de ese hecho. ¿Por qué? Porque ¿qué daño harás a tu hermano si tú te aproximas a él con esta viga para sacarle la paja en el ojo? ¿Ah? ¿Qué daño le harás a tu hermano? Imagínense, prueben un día poner un viga así. ¿No? Hermanos, y esta es la mente y la esencia de una vida ausente del temor de Dios. Del temor de Dios práctico, porque hay temor de Dios teórico, que todos creemos, el temor de Dios, y hay temor de Dios práctico, que esto tenemos que mirarlo con lupa. Porque está ausente en la mayoría de las iglesias evangélicas. Lo práctico. Sus juicios eran totalmente carnales.
Y esto es el juicio reprobado por Dios, hermanos. Y esta es la medida que vuelve a nosotros como cosecha. Jesús en 8:15 de Juan le dijo, vosotros juzgáis según la carne, yo a nadie juzgo. Y Jesús se refería a este tipo de juicio. Acá aparece lo que muchos argumentan, ¿viste? Jesús dijo que a nadie juzga. Propio Jesús, ¿no? ¿Nunca escuchaste? ¿Nunca escuchaste? Propio Jesús a nadie juzgó. Y yo le digo, hipócritas, hermano, porque no conocen ni la verdad de Dios. Vamos a analizar la palabra juzgar. En el griego la palabra juzgar quiere decir crino. Crino, con K. Y eso significa, escuchen, significa hacer distinción entre dos cosas. Diferenciar entre dos cosas. Arbitrar. Decidir. Dar veredicto. Pronunciar sentencia, asumir oficio de juez. Todo esto lo que significa la palabra juzgar en su idioma original, el griego. ¿Está claro? Voy a seguir porque si no, no llegamos. La única forma bíblica reprobada por Dios para nosotros juzgar es asumir oficio de juez, y esto es pronunciar una sentencia condenatoria. A nadie, ninguno de nosotros, por más papón que sea, ninguno de nosotros tiene el derecho de Dios para pronunciar sentencia contra nadie. Ninguno. Y este hombre es del diablo. Como muchos dicen, ese es del diablo. ¿Cómo sabes del diablo? ¿Quién sos vos para decir? Todos éramos del diablo antes de llegar a Jesús. Todos vivíamos según el corriente del mundo, el príncipe de las tinieblas. ¿Quién es yo para decir ese hombre del diablo? Por más pecador que sea. Eso solo pertenece a Dios, hermanos. O por ejemplo, ese no tiene solución. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes tú y yo que ese no tiene solución? ¿Tú y yo tenemos la última palabra? ¿O a Dios pertenece? ¿A cuántos de nosotros, el mundo, todo el mundo, ese no tiene solución y Dios del profundo lo levanta y lo perdona? La prostituta a los pies de Jesús, Simón el fariseo, que Jesús vuelve a decirlo, hipócrita. Dijo, si supiera quién es esta. Y Jesús, conociendo su mente, dice, Simón, ella pecó más, ella fue perdonada, ella amó más. Me lavó los pies con sus lágrimas, me jugó con sus cabellos. Y tú estás acá sentado juzgando a esa mujer. Esos juicios, hermanos, son condenatorios por Dios. Y como hijos de Dios no tenemos el derecho de ni siquiera llegar cerca. Porque eso es muy importante cuidar, hermanos, nuestro interior. Así como cuando dijeron de nosotros, ¿qué es lo que dijeron de nosotros? Eso es obra de Satanás. Bueno, ellos tienen que contestar a Dios si eso es obra de Satanás. ¿No? Otra forma, hermanos, de juzgar prohibida por Dios es arbitrar la libertad de Dios para cada uno. Esta es una forma reprobada por Dios. Tenemos, por ejemplo, capítulo 14 de Romanos, dice, recibid al débil de la fe, pero no contienden sobre opiniones, porque uno cree que se puede comer carne y otro no. Quiere decir, el juicio reprobado es, el hermano quiere ser vegetariano, bueno, que sea vegetariano, pero no me condene si a mí me encanta una choleta. Y viceversa. Eso es un juicio, hermanos, que Dios a cada uno hizo. ¿Usted cree que no se puede usar pantalón? Bueno, no use pantalón, pero no condene a los que quieren usar pantalón. ¿O usted cree que el pelo largo o pelo corto? Hay cosas, hermanos, que son personal, que no tienen nada que ver con las enseñanzas bíblicas. Entonces, a esto y ese juicio Dios no permite que nosotros tengamos. Otro juicio reprobado por Dios es calumniar, murmurar y chismear. Santiago 4:11 dice, hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, porque si tú juzgas la ley, no es hacedor de la ley, sino juez. Entonces, murmurar
Murmurar, ¿usted sabe lo que murmurar? No se hagan. Murmurar es que cuando yo hablo de Ricardo para Luis, y cuando viene Ricardo, hermano amado, eso hermano, es una justicia que Dios vomita. Porque eso es la hipocresía más grande. Te abrazo, Dios te bendiga, y cuando llegas allá ya estoy hablando mal de ti. Si tengo que hablar algo, que voy a hablar a ti mismo. Y esa es verdad, tiene que confrontarnos, hermanos. Eso es la religión, está harta de esto. Y todos nosotros sabemos de esto. De líderes. Están juntos en un trabajo con otros líderes y cuando llegan a sus altares, a sus reinos, comienzan a hablar mal de ellos. Y hipocresía. Ese es juzgar, hermanos, es reprobado por Dios. Todas las otras formas de juzgar que dijimos en el griego son imperativas en la vida cristiana. Y al no hacerlo, hermano, cometemos pecados contra la verdad de Dios, contra la justicia de Dios, y hacemos daño irreparable a la iglesia de Cristo. Que si las otras formas de juzgar, si tú crees que tú no es para ti, tú estás pecando contra la verdad. Tú estás pecando con la verdad. Por eso es muy importante, somos llamados para conocer la verdad de Dios, hermano. La palabra de Dios no es solo para los que predican, es para todos nosotros. Eso es el alimento espiritual de nuestras vidas. Si es que tenemos nacido de nuevo y dentro de nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Ezequiel capítulo 33, 6 dice así: porque si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, y este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo del hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y esto por años hemos entendido que los líderes son los atalayas. Y quiero decirte que en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, líder es miembro. Líder es miembro, líder es un cristiano, líder fue salvo como cualquiera. Líder es un trabajo interno dentro de la familia, como cada uno de nosotros tiene una ocupación espiritual. Y todos los nacidos de nuevo a los ojos de Dios tienen que ser atalaya. Son llamados de Dios para que sean atalaya. ¿Para qué Dios te puso luz? ¿Para qué te puso luz? ¿Para que entras al baño y prender allí las lámparas y mirarte en el espejo? Somos luz, hermano, todos somos atalaya. Todos somos atalaya contra a mi hermano, a mi hermana para mí. Porque esto sí es la forma que Dios puso para velar y cuidar nuestras vidas. Entonces nadie diga, no, yo no soy atalaya. El hermano Luis es el atalaya. No, equivocamos y grandemente. Y vamos a comprobar por las Escrituras que todo cristiano debe juzgar. Y la vida cristiana en sí es un juzgar. La vida cristiana en sí es un juzgar y empieza con nuestra propia vida. Cuando conocemos al Señor Jesús, ¿a quién juzgamos primero? A nosotros mismos. ¿Yo puedo conocer a Jesús sin reconocer que soy pecador? ¿Yo puedo reconocer al Señor Jesús sin saber que solo Él es el Salvador de mi vida y que puede transformar mi vida? No. ¿Yo puedo llegar a Jesús sin saber de que si muero en este día sin Jesús, mi eternidad es el infierno? No. La vida cristiana empieza con el juzgar y toda la vida cristiana es un juzgar. Por ejemplo, cuando dice la Biblia en el mandamiento, no matarás, ¿qué está diciendo? Está juzgando. No adulterarás, está juzgando. Estoy arbitrando de que matar está mal. Hermanos, como cristianos, si no juzgamos, ¿cómo podemos saber cuáles son las obras de la carne? Es como cristiano, ¿cómo puedo saber cuáles son las saetas del mundo que me hacen daño a mi vida? Cuando él dice, no améis al mundo, ¿cómo puedo no amar al mundo si no juzgo el mundo? Y descubro qué es lo que el mundo me daña, cuál es el veneno que tiene el mundo.
Si no juzgo, ¿cómo puedo discernir las obras de Satanás? ¿Cómo? Ahora, vamos a retroceder un poquito. ¿De dónde apareció ese rollo? ¿De dónde empezar esto? Mira, no juzgue. No se puede juzgar. Bueno, hasta el inicio del papado católico, todos los cristianos, desde los apóstoles, exhortaban uno al otro y corregía uno al otro. Empezaban con el ejemplo de los líderes, de los apóstoles mismos. Y nosotros vemos en Gálatas capítulo 2 que Pablo en la cara lo juzgó a Pedro su hipocresía. Después quieren mirar Gálatas capítulo 2 a partir del 11. Pablo lo reprobó su actitud y lo juzgó así en la cara. Y la Biblia nombra el nombre de Pedro. No lo dejó escondido. ¿No? La Biblia no solo juzga, sino los nombra. Y está su nombre en la Biblia. Pablo habla de, ¿cómo se llama? De Demos, me abandonó, ¿cómo es? No. Nombra de dos que lo abandonaron. Juan habla de Diótrefes, que no deja a nadie reunir con ellos. Los nombran, no solo los juzgan, como los nombran de nombre. El Papa León I, el Magno, a partir de los 500 después de Cristo, logró establecerse como el primer pontífice sobre la Iglesia Católica y así asentar las bases para el papado, como lo vemos en la actualidad. Cada papa que surgía exigía ¿qué? Más poder. Más poder sobre el resto de los obispados de la Iglesia, hasta llegaron a considerar el papa como sucesor de Pedro. Y entonces a partir de ahí empezó a crecer en poder y llegaron a ponerlo infalible, incuestionable. Tiene la última palabra y para la desgracia pusieron en su sombrilla por dentro Ifis Filidei, sustituto del Hijo de Dios. La blasfemia más grande lo pusieron. Y entonces a partir de ahí empezó las separaciones y hicieron una separación entre el clero y los laicos. Entonces todos los líderes comenzaron a ser vistos de una forma mucho más superior, mucho más santa, mucho más espiritual que el resto del pueblo. Entonces todo lo que hacían, dictaminaban y más adelante imponían, debía ser obedecido y jamás cuestionado. Y ustedes saben las indulgencias y saben todo lo que pasó en la historia de la Iglesia Católica. Aparece Lutero. Y si Lutero no hubiera juzgado por la verdad, este monstruo que se levantó, nunca hubieran salvos y libertos millones y millones de almas por toda la historia. Gracias a que a un hombre que se levantó por la gracia de Dios y juzgó la apostasía, el engaño y la distancia de esta verdad de Dios. Pero un hombre tuvo que pagar el precio en vida, porque tuvo otros hombres que lo pagaron por muerte. John Hus y bueno, etcétera. Ahora no quiero citar. Pagaron con sus propias vidas. Viene la Reforma, hermanos, y la historia vuelve a repetir. Pasa Lutero y la historia vuelve a repetir una y otra vez. ¿Quién se aparece en el liderazgo ahora de la Reforma? Hermanos, por supuesto que no lo queman en hoguera, pero lo queman por dentro, lo dilaceran, lo hieren. Por poco no lo rompen la cabeza con la Biblia. ¿Por qué? Porque se levantó para decir una verdad. Se levantó para confrontar los errores. Por eso, ojalá, hermanos, que Dios levante hoy en cada iglesia un Martín Lutero que se levanta con la verdad para confrontar los errores. Y no importa que lo expulsan, no importa que lo echen afuera.
No importa, hermanos, porque esto es la verdad de Dios. Y quiero abrir un paréntesis acá para decir, yo no estoy induciendo a una rebelión contra los que transmiten la palabra de Dios, pero que los que transmiten la verdad, la palabra de Dios, tienen que entender que ellos no están por encima de la palabra de Dios. Y cuando se consideran por la palabra de Dios, tú puedes respetar el lugar, pero vaya lo más lejos posible que tú puedas, porque van a dañar tu vida. A los otros los quemaron, pero automáticamente estuvieron en el cielo. Pero nosotros, por años sufrimos. Por años sufrimos, hermanos. Hasta que Dios, por su infinita misericordia, nos libertó. Y nos dio la gracia para volver a las bases, a las raíces. Así surgieron los hermanos libres. Y no estoy hablando para levantar una denominación, para nada. Incluso los hermanos libres no fueron ellos que pusieron ese nombre. Los otros lo nombraron hermanos libres. Porque eso empezó en el siglo XVIII. Cuando comenzaron a ver que el anglicanismo, el metodismo y las otras denominaciones comenzaron a perder y a volver en el mismo error. Personas sedentas de Dios, fieles a la palabra de Dios, empezaron a salirse, unirse en sus casas y volver a la base de la palabra de Dios. Y así surgió el movimiento de los hermanos libres, que los otros llamaron hermanos libres. Y así surgió con nuestra historia. Esta es nuestra historia. Nosotros levantamos para denunciar la verdad, para denunciar la hipocresía, para denunciar la barbaridad que está pasando. Y lo que se llama evangelio está una basura hoy. Que el mundano apunta al dedo y nosotros tenemos que callar la boca. Y muchas veces tenés razón, pero eso no es el evangelio de Jesús. Tenés razón. Lo que se vive hoy como evangelio, y eso no es el evangelio de Jesús. Ahora, no cree que tú, que escucha, tú puedes justificarte porque los otros viven equivocadamente. No crea. El evangelio de Jesús nunca cambia, nunca se transforma. Si no juzgamos, hermanos, ¿cómo podemos aplicar 2 de Juan 1:10? Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis, ¿cómo lo juzgamos? Voy a apurar. Si no juzgamos, ¿cómo aplicamos Hechos 20:29? Que Pablo dijo, yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces. Si yo no juzgo, ¿cómo voy a ver los lobos? ¿Cómo vamos a verlos? Si yo no juzgo, ¿cómo puedo discernir las obras infructuosas de las tinieblas que Efesios capítulo 5, versículo 11 nos dice? Si yo no juzgo, ¿cómo aplico 1 Corintios 14:29 cuando dice, los profetas hablan, 2 o 3 y los demás juzguen? ¿Entienden? Que si ustedes están escuchando, ustedes tienen que estar juzgando lo que yo estoy diciendo. Ustedes no tienen que tragantarlo todo lo que yo estoy diciendo. Ustedes tienen la obligación de ir a tu casa y sentar y ver si lo que está siendo dicho es la palabra de Dios. Y si no, venir con toda la libertad acá y decirme, mira hermano, lo que tú estás diciendo no está bien. Si no juzgamos, ¿cómo aplicamos 1 Tesalonicenses 5:21? Examinad todo, retenéis lo bueno. Si no juzgamos, ¿cómo aplicamos 1 de Juan 4:1? Hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Porque Pablo dijo en Corintios que Satanás puede transfigurar con ángel de luz, con traje y corbata. Si no juzgamos, ¿cómo podemos aplicar el evitar? Cuando Pablo dijo a Timoteo, tienen apariencia de piedad, pero negarán su eficacia a estos. Evite. ¿Cómo puedo evitar si yo no juzgo? Pablo juzgó el problema sexual en la iglesia de Corintios y le dijo, lo entregué a Satanás. Pablo juzgó en la iglesia de Corintios donde no podía haber uno para juzgar entre hermano y otro, que fueron a la justicia común. ¿Cuál fue, hermano, la reprensión de Jesús a la iglesia de Tiatira, de Apocalipsis? ¿Cuál fue la reprensión? Fue esta: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. La contra que tenía esa iglesia, que toleraba. ¿Y qué quiere decir toleraba? Permitir, soportar, consentir.
Entonces, hermanos, Jesús está condenado acá, no yo. No yo. Porque si estuviera levantado a alguien a reprender lo que ella hacía, por lo menos la luz hubiera alumbrado en sus vidas. Por eso, hermanos, la iglesia sufre. Por eso la iglesia sufre. Por eso las verdaderas ovejas sufren. Porque los que ven se callan. Los que conocen se callan. Lavan las manos. Y creen que con lavar las manos van a justificarse delante de Dios. Pablo juzgó la iglesia de Gálatas. Y le dijo, ustedes ya dejaron el evangelio verdadero y pasaron para otro evangelio. Y la Biblia deja claro que hay otro evangelio, hay otro Jesús y hay otra vida. Y que podamos vivirla. ¿Cómo discernimos? Juzgando, hermano, según la verdad. El mal que existe en no juzgar, hermano, es un terrible daño que se puede pasar en la iglesia. De la iglesia en la vida personal. Por ejemplo, David, me parece en 1 Reyes capítulo 6 que viene a mi mente. David tenía un hijo llamado Adonai. Y dice que ese muchacho se rebeló, se autodenominó rey y después su propio hermano lo mató. ¿Y saben qué dice? Empieza diciendo en 1 Reyes capítulo 6. Su padre nunca lo entristeció. Su padre nunca lo entristeció. ¿Sabe cuál es el mayor daño que podemos hacer para nuestros hijos? Dale caramelecito y que todo puedes hacer. Hermano, la Biblia dice, fiel son las heridas hechas por quien ama. Fiel son las heridas hechas por quien ama. Unos dicen, como dijimos en el principio, Jesús no juzgó porque no conocen las Escrituras. Hermano, la vida de Jesús en sí era un juzgar. Jesús juzgó la hipocresía de los fariseos. Jesús juzgó que habían hecho del templo un lugar de cambistas. Jesús juzgó sus mentalidades cuando iban contra él, les decía hipócritas. Jesús juzgó que pensaban que eran hijos de Abraham y le dijo, ustedes tienen por padre al diablo. Y hermano, y la lista sigue. Pasamos 2 horas solo hablando cómo Jesús juzgó. Todo en su caminar era juzgar. Juzgó a Pedro y dijo, aléjate de mí, Satanás. Pedro juzgó a Simón el mago, que era una gran figura. Y le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Saben qué le dirían hoy? Bienvenido, sea mi brazo derecho. A los 2 meses lo pondrán en el púlpito y lo ponían a almorzar y cenar con él. ¿Oye esto es lo que pasa? ¿O no? ¿O no está pasando así? No está pasando así con las celebridades y nosotros mismos lo experimentamos. Vino una celebridad, o se olvidaron. Fue tratado extra, súper cristiano. ¿O no? Por amor al evangelio atravesaron océanos para discipular el cristiano. Y un vecino a 3 cuadras está muriendo de hambre y nadie va a visitarlo. ¿Alguien juzga eso? ¿Alguien ve eso, hermanos? No, todo en nombre del amor y de Jesús y de todo. Y sacrificio y las arenas y los ladrillos. Jesús murió por vidas, no por arena, no por ladrillos, ni por templos. Juzgar, hermanos, es un medio de solidificar y cuidar la iglesia. Proverbios 6:23 dice así, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y el camino de vida, las reprensiones, y esto es el juzgar que te instruyen. Proverbios 27:5 dice, mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto. Juzgar, hermanos, de cómo alguien que tiene un jardín lo mejora, le da la mejor tierra. ¿Y qué queda observando? ¿Qué es lo que primero va a comenzar a brotar en tu jardín? Las hierbas malas.
las hierbas malas, y juzgar es estar atento de sacar esas hierbas malas. Esto es lo que tenemos que vivirlo, hermano, y esto es lo que tiene que ocupar nuestra vida. Y esa es la responsabilidad de todos nosotros acá. Vuelvo a nuestro capítulo porque quiero terminar y vuelvo a 7 de Mateo. No se duerme. Jesús dijo, no deis, versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y os despedacen. Versículo 6. Ahora, acá según el contexto, Dios está confirmando la importancia de juzgar. Porque si no identificamos los perros y no identificamos los cerdos, cometemos grandes errores, y son los errores que están cometidos en toda la iglesia que nosotros vemos. En este versículo. Eso no está diciendo, mira, no le dé a tu vecino la palabra de Dios porque ella no va a entender y va a interpretar mal. Eso siempre entendíamos que eso. Pero eso según el contexto está hablando. Acá el verbo juzgar quiere decir diferenciar, recuerden, diferenciar, averiguar, discernir. ¿Para qué? Para no cometer errores. Y dice, no deis lo santo a los perros. Ahora, ¿quién son los perros, hermanos, según la Biblia? Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Los perros son los malos obreros. Y Dios dice, no dé a los malos obreros lo santo. ¿Quién son los cerdos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hermanos? Los cerdos representan a los gentiles, a los que no son hijos de Dios, a los que no son del linaje de Abraham. Y esos son los cerdos a los ojos de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba queriendo decir para nosotros, Nito? Lo que el Señor estaba queriendo decir es exactamente según el contexto. Si no juzgamos, velamos, discernimos, diferenciamos, investigamos y tomamos una decisión según la regla de justicia de Dios, habrá dos grandes, graves errores y lo que hay en medio de la iglesia hoy. Esos dos terribles cáncer que tenemos dentro de la iglesia. Primero, vamos a dar lo santo, eso es lo sagrado, a los falsos obreros, los perros, que van a hacer un estrago terrible en medio de la iglesia, van a pervertir el evangelio de Jesús. Segundo, vamos a dar las perlas a los cerdos, y esto es, vamos a permitir que los mundanos vengan, entran con su rollo, con su gusto, con su música, con su querer, con su voluntad, y la iglesia de Cristo va a ser tipo barro. ¿Y todo por qué? Por no juzgar. ¿Y sabe por qué la mayoría no juzgan? Miren, ¿sabe por qué la mayoría no juzgan? Porque no queremos perder miembros. Y perder miembros, perdemos sangre. Porque para muchos líderes esto es sangre. Pero cuando volvemos al Simón el Mago, Pedro le dijo, tu plata perezca contigo, hermanos. Hermanos, tenemos que dar cuenta de esa verdad. Tú y yo vamos a dar cuenta de esta verdad en nuestras vidas. El versículo 13, si no juzgamos la justicia, si no juzgo según la justicia, ¿cómo discierno la puerta amplia y la puerta estrecha? En el contexto del versículo 13. ¿Cómo? ¿Cómo sé cuál es la puerta estrecha y cuál es la puerta amplia? El camino angosto, el camino amplio. Si yo no juzgo. En el versículo 15 de 7 de Mateo, cuando dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, hermano. No, nadie va a venir acá danzando como es vudú. Nada. Van a venir con trajecito, con una Biblia. Si el Señor apareció para mí, y muchos van a llegar con el rollo, con las lágrimas, y otros con taramacasuca, y otros con expresión para mover tus emociones. Oye, la mayoría del evangelio es un ¿cómo se dice? Es un lavado
psicológico, hermanos. ¿Por qué? Porque tocan en la parte más vulnerable del ser humano. Si días yo escuchaba uno decía, Dios me revela por la radio, ¿eh? Dios me revela que 15 tienen dolor de cabeza. Baboso. No pude decirle baboso porque no me escucha de radio. Pero ¿cómo no 15? Pero acá si yo, seguramente en esa cuadra había 20 que tenían dolor de cabeza. ¿Cómo el Espíritu estaba revelándole en concordia de que había 15 escuchando la radio con dolor de cabeza por el amor de Dios? Y otros dicen, a su nombre, gloria. No sé qué gloria, o sea, gloria de la vecina. Hermano, hemos llegado al punto más bajo del Evangelio, al punto más bajo. En el versículo 16, por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo voy a conocer sus frutos si yo no juzgo? Si yo no juzgo, si yo no averiguo, si yo no discierno, ¿cómo voy a saber qué fruto está produciendo? ¿Será un fruto de sinceridad, de piedad con su eficacia, de humildad, de sencillez, de integridad, de honradez a la verdad de Dios, de temor práctico a la verdad de Dios? ¿Cómo si no juzgamos, hermano? El Señor termina el capítulo 7 de Mateo con el juicio que hará a los que dicen Señor, Señor, pero no quieren nada con el Señor. Capítulo 7 de Mateo termina así. El que dice Señor, Señor, Jesús, ¿qué le diría? No te conozco. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Iniquidad quiere decir fuera de la ley. Lo que Jesús está diciendo, mira, hasta el último momento voy a juzgar, mi palabra va a juzgar, hasta el último momento. Y tú que viviste a mi nombre, que anduviste con mi palabra, pero nunca quisiste practicar la verdad de Dios, siempre quisiste hacer tu propia vida, tu propio evangelio, tus propias leyes. Y después, hermano, nos muestra ese capítulo las dos construcciones en la casa. ¿Y cuál era el problema de los dos? Los dos problemas. Es decir, la virtud de quien construyó encima de la roca es porque juzgó su propia vida, porque Jesús dice, es el que oye mi palabra y trabaja en ella. Juzgó su propia vida en la palabra de Dios. Y Jesús dice, hay este que juzga su propia vida por la palabra de Dios y la practica. Es como un hombre que construyó su vida encima de la roca. El otro que solo oyó y no quiso trabajar en su propia vida, no quiso juzgar su propia vida. Porque tú y yo hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Tú puedes quizás estar diciendo, sí, está ahí, mira, ese brasilero libanés, habla, no sabes si se habla libanés o portugués. O tú puedes estar diciendo, esa palabra es para mí. Mi corazón es un corazón pervertido, que no estoy permitiendo que esa la palabra entrar. Porque lo mejor de juzgar es que podamos juzgar nuestro propio corazón. Porque tarde o temprano te encontrarás con el juicio de Dios. Tarde o temprano. Y para eso no tiene plazo. Para eso no tiene plazo. Para eso no es solo el hermano que tiene 82. Nosotros sabemos que en el cementerio hay lugares así, y hay lugares así, y hay lugares así. ¿Por qué? Porque cualquier hora, la hora de cualquiera de nosotros. Hoy es el día importante. Hoy debemos de juzgar nuestro propio corazón en relación a la verdad de Dios. Voy a terminar, hermanos. ¿Me permiten terminar? Que seamos, hermanos. Que seamos. No se ofende por lo que yo voy a poner. Pero estoy harto, hermanos. Les confeso. Estoy harto de ovejas, de cristianismo, que no quieren nada de Jesús. De cristianismo que solo quieren vivir un cristianismo nominal. De cristianismo de club y de liderazgo que abusa, pisotea, forman su propio reino en la vida de los otros. Y le ponen delante de ellos y todo el mundo, amén. Mira, hermano, lo que estamos poniendo, lo que estamos confrontando en nuestra vida. Acá queremos que todo el mundo tiene el derecho de juzgar según esa recta justicia. Todos debemos ser confrontados. Todos, hermanos. ¿Saben por qué? Para vivir y agradar a Dios en nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser, hermanos, con el último ejemplo que doy. Bueno, ya saben, ¿no? Eso es lo que vive hoy. Eso es lo que se vive. Es el liderazgo y así las ovejas tienen que ser. Andás
Anda por donde yo te digo, haga lo que yo te digo y no evalúes, no juzgues, no mires nada. Así como como esto. Así está dentro de las iglesias, hermano. No escucho, no veo y no hablo. Ahora, si llego a ver, si llego a evaluar, si llego a percibir error, nada. ¿Por qué? Si no, la ira del ungido viene. ¿Ah? Entonces, que seamos hermanos como los bereenses. ¿Por qué los de Berea son famosos? ¿Por qué los de Berea son famosos? Disculpen, yo sé que están cansados, pero tienen todo el día para descansar. ¿Por qué los de Berea son famosos en Hechos de los Apóstoles? Por eso, hermanos, no se escandalicen. Por eso. ¿Saben por qué? Porque los de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y eso es el papel, hermano, de la oveja. La oveja de Jesús debe juzgar, escudriñar y discernir. Eso es juzgar, eso es imperativo. ¿Por qué? Porque a esto es lo que Dios llama. Dios llama a oveja. Dios no llama, con toda disculpa, que me perdone. Dios no llama burros, hermanos. Yo no debo juzgar. No veo, no escucho. Bueno, Pilatos, lavate las manos. Y delante de Dios, vas a ver si vas a lavar las manos. ¿Por qué? Hasta cuando decimos así, hermanos, ya estamos juzgando. ¿Qué es lo que hicieron los de Berea? ¿Escucharon? Agarraron lo que escucharon, fueron a las escrituras, comenzaron a escudriñar, a buscar si lo que estaban diciéndoles Pablo era la verdad. Y la Biblia dice que muchos de ellos fueron salvos. Muchos de ellos. Hermanos, que seamos como los de Berea. Y eso es un imperativo. Eso no es si te da la gana. Porque la última, hermano, un evangelio que no confronta el pecado, el error, sea quien haya cometido, no es el evangelio de Jesús. No es el evangelio de Jesús. Y termino citando Isaías capítulo 5, versículo 20, que Dios mismo dijo: hay de los que llaman al bueno malo y al malo bueno, que hacen de las tinieblas luz y de las tinieblas, de la luz tinieblas, que ponen por amargo lo dulce y lo dulce por amargo. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Porque no quieren juzgar. Porque no quieren juzgar. Hermanos, que Dios nos bendiga en este día. Que podamos verdaderamente, hermanos, vivir el evangelio de Jesús, que no solo viene a iluminarnos para conocerlo, sino para andar en su luz. Por eso tu palabra es luz. El salmista dice: lámpara para mis pies, tu palabra es luz para mis caminos. ¿Para luz para qué? ¿Para ser dominado? ¿Para tragar el error? ¿Para ver las tinieblas, engañarme de que estoy en luz? ¿Para traerme el hueso de la chuleta y creer que comí la chuleta y salir muerto de hambre? Que seamos, hermanos, los de Berea, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra y gracias porque tú has juzgado nuestras vidas cuando viniste y moriste en la cruz. Por eso cuando tomamos, Señor, el pan y la sangre, recordamos tu palabra, dice: examínate, hombre, a ti mismo. Y eso es lo que tú estás diciendo: juzgate a ti mismo. Ve cómo está tu vida delante de mí. Está comiendo de este pan de panadería, pero ve cómo está comiendo del pan que ha descendido del cielo todos los días. En el nombre de Jesús, Señor, te suplico en esta mañana que tú nos bendiga de despertar como hijos tuyos, no para ser soberbios, ni orgullosos, ni para creer que somos mejor que otros, solo que nuestra alma llora, Señor, por un evangelio, por la iglesia,
que el mundano la pisotea con toda la razón. La critican y con toda la razón. Y nosotros sabemos que esta no es tu palabra. Esto no es tu evangelio. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, Padre, a hacer luz en medio de estas tinieblas, tanto externas como internas. Y permítanos vivir, Señor, como familia en la luz de tu verdad. Gracias, Señor. Amén.